en realidad en particular, y es la diferencia entre la meditación clásica, que viene a ser la budista, hinduista, que practican el yoga, a diferencia de la meditación antroposófica en particular, y la meditación Rosacruz, que son estilos de meditación modernos, es el hecho de que anteriormente el ser humano se vinculaba desde otra esfera con el mundo y consigo mismo, que era la esfera del alma sensible o del alma de la sensibilidad. Entonces, el alma sensible tiene unas características bastante distintas al alma de la conciencia, que es donde estamos hoy. Una, por ejemplo, siento una de las características más disímiles, es el que un ser humano que vivía en el alma de la conciencia se concebía como pueblo, no se concebía como un ser humano diciendo yo individual y con un nombre propio y teniendo una propiedad privada, cosa que es totalmente extraño para una persona que viva en el alma de la sensibilidad, cosa que pasó en tiempos anteriores. En cambio, nosotros hoy en el alma de la conciencia tenemos un impulso del yo y todos nos nombramos yo a nosotros mismos y todos tenemos un perfil específico en una red social y que configuramos de acuerdo a lo que consideramos que más refleja nuestra individualidad. Eso era imposible anteriormente. Nadie pensaba siquiera en eso. En Egipto fueron solo los iniciados los que se acercaron a eso, a pensarlo. El hecho de que podía existir un ser humano que fuera un yo y no parte de un pueblo solamente. Eh, entonces, los ejercicios complementarios de hoy apuntan al desarrollo del alma de la conciencia. ¿Esto qué significa? Que tiene que pasar por nuestra conciencia el desarrollo de nuestras virtudes. No pasa por la inconsciencia, cosa que hay meditaciones, yo en realidad llegué a la antroposofía después, pasé antes por otros caminos, siendo uno de esos el yoga, el camino rojo, el camino propuesto por los indígenas, y que, y haciendo muchas ceremonias, digamos, de esos caminos, y que siempre está el elemento como inconsciente todavía, que yo no me podía implicar a nivel de mi pensamiento para comprender qué es realmente lo que está ocurriendo, sino que era un cierto sentir, un tanto difuso, lo que venía como consecuencia de la experiencia. Eh, entonces, el, la diferencia entre ambas meditaciones es que efectivamente unas meditaciones, como por ejemplo la budista Zen, requieren mucha concentración, ¿sí? Y que requieren lograr un espacio vacío, requieren lograr el espacio de quietud para llevar adelante el ejercicio. Ahora, la meditación moderna apunta a que el ser humano conscientemente dome los caballos, que son los 3 caballos que usa a lo largo de toda la vida, porque el domar esos caballos le va a permitir que en la vida los lleve a la dirección que quiere, ¿sí? Pero los ejercicios meditativos sirven solo para domar los caballos, no van a hacer que tú hagas el camino y llevarlos a donde quieres, ¿sí? Son ejercicios meditativos, es para preparar el terreno, pero lo que voy a sembrar ahí es en la vida cotidiana. Entonces, ahí es donde entran estos 3 ejercicios siguientes, ¿sí? Porque por eso es un camino, porque los ejercicios complementarios son para prepararme a mí como arador, como jardinero, para posteriormente ir al jardín y hacer lo que tengo que hacer. Pero no, los ejercicios meditativos no los van a hacer por mí. Yo tengo que transformar mi vida, sí. Eso sí tengo que hacerlo para lograr lo que los ejercicios proponen, que es la apertura del chakra del corazón completo. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces, todos los ejercicios pasan por la conciencia. Todos. No hay alguno que sea cerrar los ojos y siente. Eso era antes. ¿Sí? Siente paz, siente calma, vas por un camino. Esas son meditaciones que se utilizaban anteriormente y que también tienen una utilidad clínica concreta. ¿Sí? Pero es para un tema específico. Pero para un ser humano que quiere desarrollar su virtud interior y desea implicarse en la vida para hacer de la vida terrenal un camino espiritual, entonces son los ejercicios complementarios actualmente los que llevan esa batuta en la modernidad. Posteriormente van a cambiar porque el ser humano tampoco va a ser el mismo. Entonces, pero hoy, en los tiempos que corren actualmente, estos son, ¿sí? Desde Christian Rosenkreuz para acá, del 1600 hacia acá, hasta al menos el 2200 y algo, ¿sí? Y posteriormente un cambio de
¿Mm? Eh, entonces todo esto en cierta medida está está anticipado, ¿sí? por las, por las ciencias espirituales, ¿sí? Que en el camino futuro va a cambiar. Y hoy por hoy tiene estas características. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a entrar al cuarto ejercicio, eh, que tiene como característica el dominio de la positividad. ¿Sí? Mm. El dominio de la positividad considérelo como una extensión volitiva del ejercicio 3, que es del plano del sentir. ¿Sí? Lo voy a aterrizar. ¿Qué significa que sea una extensión volitiva? Es que el dominio de la positividad implica el que en cada situación yo no solo reconozca lo negativo, que es lo primero que surge en el ser humano. El ser humano percibe la falta antes, ¿sí? Percibe lo malo antes que lo positivo. Y esto es una tendencia natural que tiene un fundamento científico espiritual que se remite a la tentación de Lucifer, en donde apunta en primera instancia el ser humano a percibir del mundo aquello que o es falsa luz o es derechamente oscuridad. ¿Sí? Eh, entonces, la parábola que da Steiner, que la van a escuchar en muchas veces, porque Steiner la da en varias conferencias cuando habla de los ejercicios complementarios, es la parábola de Cristo, el perro y los discípulos. No sé si alguno la ha escuchado, y que es la parábola en la cual iba caminando Jesús con los discípulos y ven un perro muerto. Y les causa mucho asco el olor del perro a los discípulos, y a Jesús también. Pero se acerca al perro y dice, qué dientes más fuertes, qué bella dentadura tiene este animal. Entonces, con esa parábola eh, muestra que el dominio de la positividad no es el negar la negatividad. Y hoy día hay tendencias que apuntan a que los pensamientos negativos sacarlos. Quizás decirlo burdamente es decir, vibrar bajo, ¿sí? Como está vibrando bajo. En realidad es una simplificación que para lo que nos respecta a nosotros, quienes dedicamos la vida al camino espiritual, es demasiado vago, no sirve en realidad, ¿sí? Es como decir, una persona le va a hacer un bypass de corazón, no, mira, se cambia esta cuerda por esta cuerda y es un bypass de corazón. Sí, es como correcto, pero es demasiado vago, no te va a permitir esa información hacer un bypass de corazón. Entonces tampoco la información de vibrar bajo te va a permitir transformar eso en realidad, ¿sí? Entonces, el, el dominio de la positividad implica, primero, el reconocimiento de la oscuridad, ¿sí? Entonces, porque eso es lo primero que surge a la conciencia. Pero el estar despierto es el que yo me doy cuenta de que vino una representación a mí de este perro huele horrible, y listo, me doy cuenta de eso y me exijo, pero ¿qué hay de positivo en todo esto? ¿Sí? En realidad, cuando se lleva adelante, no es un ejercicio tan difícil, cuando yo estoy presente, pero cuando estoy dormido es un ejercicio imposible, derechamente, porque no hay nadie que lo haga, sino que automáticamente aparece el negativo y ensombrece la luz del sol como la neblina. ¿Sí? Entonces, claro, cuando veo un can muerto, eh, la exigencia de plantear que ese cadáver ahora va a alimentar una nueva vida es algo que yo tengo que producir en mí. Y yo tengo que reconocer que ahí yace esa verdad, como la flor que emerge del estiércol. Es decir, que en eso el dominio de la positividad es el dominio de la belleza, ¿sí? De que el mundo sí tiene belleza aún en los lugares que parecieran ser los más feos, ¿sí? También Steiner dice que el dominio de la positividad requiere la tolerancia. Y la tolerancia es una virtud que tiene como consecuencia, no, para ejercitar la tolerancia, no voy a estar solo con personas que piensan igual que yo.
no voy a ejercitar nada de tolerancia. La tolerancia requiere encontrarse con lo diferente, ¿sí? Byul-Chul Han llama lo diferente, lo otro, lo negativo, lo llama el filósofo surcoreano. Entonces, el encuentro con esa diferencia es algo que hoy día cada vez se ha ido perdiendo, ¿sí? Los mismos algoritmos de las aplicaciones lo hacen por nosotros, que se sabe que hay cierto contenido negativo que causa más la atención, pero en general utilizan contenido positivo, ¿sí? Y se suprimen ciertos elementos negativos, de manera que la persona pase más tiempo en la aplicación. Entonces, eh, selecciona en tu feed publicaciones que sean las más afines, que ya sabe que te van a agradar, y que no tienes que hacer un esfuerzo porque te agrade, sino que ya reconoce tu perfil, y en relación a tu perfil, estas son las publicaciones que más te van a agradar, de manera que tú te quedes más tiempo en la aplicación. Entonces, hoy día, el dominio de la positividad se encuentra mayoritariamente en las comunidades, ¿sí? Que es en el lugar donde más eh, hay roces, con el trabajar mancomunadamente con otros. Porque en mucho de la vida moderna va en relación a las aplicaciones, y las aplicaciones apuntan, yo diría, excepto Twitter probablemente, pero las aplicaciones apuntan a que te encuentres con opiniones que sean muy similares a la tuya, ¿sí? Entonces, en este sentido, no te encuentras con sombra. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Soy claro? Bien, ahora dije algo que es importante y que tiene que ver con el eh, que este ejercicio no se lleva a cabo si no hay un alguien, ¿sí? Porque naturalmente y automáticamente surge en mí la respuesta reactiva del desagrado o de lo malo. Mire lo mal que lo está haciendo esa persona. Y que si no estoy yo presente, entonces no hay quien domine a ese caballo, ¿sí? Y un problema grande es que ese caballo eh, interpreta el mundo. Entonces piénsenlo como, si yo quiero construir un castillo de Legos, y quiero construir ese castillo, ¿quién me entrega las piezas de Lego con las que voy a construir el castillo, que viene a ser la representación del mundo? Es ese, el cuerpo sensible, o el cuerpo astral, al nombre antroposófico. Y ese cuerpo sensible entrega interpretaciones, sobre todo negativas. Pero si yo intervengo en la interpretación que hace del mundo, lo que percibe del mundo, si yo intervengo y cambio ese valor, el Lego que tengo para construir mi propia realidad es diferente. No es el mismo Lego. Y por tanto es otro el castillo que voy a poder construir. Mucho más armónico y bello. Este ejercicio, como podrán ver, es un ejercicio que en todo caso va hacia afuera. Yo no voy a poder decidir un tiempo en específico, voy a hacer el ejercicio de la positividad ahora. Sino que ya atravesados los 3 primeros ejercicios, ya estos ejercicios son en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en tanto parte de la vida cotidiana, se hacen cada vez que se presentan las oportunidades para realizarlos. Pero si yo no estoy ahí, no lo voy a poder hacer. Entonces requiere que yo esté presente. ¿Recuerdan la vez anterior que les hablé de que el Alzheimer está relacionado con la ausencia? Y en el sentido en que un ser humano normalmente pasa, un ser humano, digamos, sin entrenamiento de nada, el 40% de su vida en ausencia, ¿sí? Y el 60% de su vida está presente. Digo, de la vida diurna. Está presente en lo que hace. El 40% no. Entonces, este ejercicio requiere de que yo cada vez, y para eso están los 3 primeros, adquiera más presencia, ¿sí? Y para eso también está el conocimiento espiritual, que establece una nueva relación con el mundo, ¿sí? Una nueva representación con el mundo. Bien, muchas gracias por decir que está súper claro. Entonces vamos al ejercicio número 5. El ejercicio número 5, el que Steiner denomina de apertura o receptividad. Este ejercicio, a ver, lo podría como resumir en, ante la posibilidad de que algo me parezca imposible, abrirme
antes de perjuiciarlo y negarme, a la posibilidad de que sí sea posible. Hay una parábola de Tomás de Aquino, que está en la cárcel, y le dice una persona que lo visitaba, vienen los de la iglesia a verte. Y, y Tomás de Aquino, en vez de decir esto es imposible, sale mira por la ventana, ve que están allá afuera, y dice, están los de la iglesia que me vienen a ver, y se ríe, se ríe infinito, ¿sí? Y claro, un elemento que parecía imposible, pero da cuenta de este dominio de la apertura, ¿sí? Que tiene como un filo de espada, porque una persona demasiado aperturada pasa a ser una persona ingenua, ¿sí? O que se la puede engañar con cualquier cosa, o que va a creer cualquier cosa. Entonces, todos los ejercicios y todo el camino espiritual en realidad, a quien se lo escuché fue a Rufo, que decía, más difícil que caminar por el filo de una espada es el camino del ennoblecimiento. Así que todo el camino espiritual, continuamente estás caminando por el filo de una espada, porque cada palabra, cada pensar, cada sentir y cada acto que realizo en el mundo tiene que estar decidido por mí, tiene que pasar por mi filtro, no realizarse automáticamente, ¿sí? Entonces ahí es donde está el filo de espada, en realidad, en donde yo tengo que ser el cazador de mí. Entonces recuerdo ¿cómo se llama este? Eh, Don Juan, que le decía, ustedes los occidentales son cazados por el puma, por el jaguar, le decía, son cazados por el jaguar. Ustedes tienen que acechar al jaguar, que está dentro de ustedes. Y eso es lo que tenemos que lograr acechar a qué son esas fuerzas, de dónde vienen, cuando pensamos negativamente sobre alguien, cuando prejuiciamos lo que hace, cuando enjuiciamos, oye, pero qué mala mamá, ¿cómo está haciendo esto? Y realizamos ese tipo de juicios sobre alguien, tenemos que reconocer cuál es la consecuencia que eso tiene. Porque en el mismo texto donde habla de los ejercicios, que es la iniciación o cómo se alcanza el conocimiento en los mundos superiores, dice, es iluso en realidad pensar, que nuestro sentir no tiene una consecuencia directa en el mundo. No es algo que permanece dentro de nosotros y que no tiene ninguna consecuencia, sino que tiene una incidencia directa en los acontecimientos del mundo. Esto ya me implicaría tenemos que empezar a hablar de otras cosas. Algo que sí le nombré la vez anterior, los elementales, pero tiene mucho que ver con ellos también. Entonces, bueno, el ejercicio de la apertura, de la receptividad, es abrirse a la magia de lo que considero perjuiciosamente imposible, que en realidad sí puede ser posible. Entonces, una de las cosas que Steiner sugiere es decir en voz alta, en otras condiciones, esto que hoy es imposible, es posible. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el tener condiciones posibles, tener distintas condiciones. Yo recuerdo una persona que me decía, lo único que me alejaba del éxito de ser un buen vendedor era mi timidez. Es decir, lo único que hacía imposible que yo fuera un buen vendedor era que me compraba el cuento de que yo era tímido. Cuando me di cuenta que en realidad eso era algo que me creía y no algo que era, eh, ahora vendo mucho, muy bien. Entonces me llamó mucho la atención que una persona como llegara al hecho de que en realidad lo que nos detiene no son los factores externos que nosotros creemos que nos detienen, sino que son disposiciones interiores las que realmente nos detienen. Y que no es, si yo tuviera más dinero, o si hubiera hecho un MBA, o si tuviera un magíster sería posible. Este ejercicio en realidad cuando lo realizamos cada vez más y se hace más palpable, que lo que nos separa de hacer posible lo que deseamos hacer posible y que hoy día para nuestra conciencia ordinaria parece imposible,
es en realidad disposiciones interiores. Son hábitos interiores, en realidad lo que nos separa de eso. Entonces, para esto, en la escuela Camino Florido, nosotros planteamos los 7 pasos de la libertad, que es el camino de hacer posible lo que parece imposible. Entonces, el primer requisito es establecerse una meta que para el tiempo actual es imposible, ¿sí? Y que para la conciencia ordinaria parece imposible, que también es como trabajamos la positividad. Entonces, bueno, vamos al ejercicio 6, que es el dominio de la armonía. El dominio de la armonía en realidad es un ejercicio que Steiner dice viene como consecuencia de los 5 anteriores. Y es una consecuencia lógica de los 5 ejercicios anteriores. Ahora, lo que dice no es tan sencillo de comprender, ¿sí? Que es una verdad esotérica. Y es que tienes que estar implicado en los ejercicios que haces. El ejercicio de la armonía es el reconocer que tú estás ahí haciendo eso que dices que estás haciendo. Y que no es, porque cuando ya pasan más de 28 días, 21 días, puedes comenzar a hacer las cosas automáticamente, porque pasan a ser hábito. Entonces, en tanto pasan a ser hábito, los ejercicios pueden comenzar a adormilarse y a ser hechos automáticamente, ¿sí? Lo hace el hábito, de que ya estoy acostumbrado a levantarme todas las mañanas, tomar el lapicito que dejé a mi velador, poner el cronómetro y comenzar a observar el lápiz, ¿sí? Y que pasa a ser un ejercicio automático. Entonces el ejercicio de la armonía, el dominio de la armonía, que es la perseverancia, es impedir que aunque sea un hábito el ejercicio, impedir que el hábito sea el que lo haga. Soy yo el que lo tiene que hacer, aunque ya estoy habituado a hacerlo. Porque cuando ya lleváis 5 meses viendo el lapicito, bueno, en realidad podéis cambiar de objeto, en verdad, ¿sí? Puedes cambiar el objeto, entonces estáis con otro objeto, pero ya lleváis 5 meses observando el objeto y haciendo los 7 pasos del pensamiento, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ya lo tienes tan dentro tuyo que perfectamente puede estar y hacerlo igual, ¿sí? Entonces, el dominio de la armonía es impedir ese dormir de que aparezca la máquina, como decía Gurdjieff, que aparezca la sombra, como decía Jung, que aparezca el doble, como dice Steiner, que aparezca esa fuerza opuesta, impedir que aparezca, que tome posesión de ti, tome posesión muy entre comillas, y eh, que haga el ejercicio y no lo hagas tú, ¿sí? Que lo haga el hábito en ti. Entonces, el ejercicio de la armonía es repasar continuamente eh, la realización de los ejercicios, ¿sí? El ya hacer una como revisión general de cuáles son los ejercicios que estoy realizando, para qué los estoy realizando, qué consecuencias han tenido, qué es lo que puedo reconocer de positivo, que ha tenido como nuevo nacimiento en mí, el que reconozco elementos positivos del mundo, ¿sí? Luego voy a ir a hacerle un spoiler de qué es lo que traen los ejercicios de estos otros 3, pero claro, trae el sexto ejercicio, yo me puedo dar cuenta de eso teniendo el parámetro, perdón, el mapa general, ¿sí? Entonces, también otro requerimiento para este ejercicio es armonizar los ejercicios anteriores. ¿Y esto qué significa? El que van a haber ejercicios que me van a producir a mí más simpatía, que me agradan más. Y van a haber otros que me desagradan un tanto más, realizarlos. Entonces, la armonización implica el lograr un equilibrio interior de todos los ejercicios, que idealmente llegan al estatuto de neutro. ¿Ves? Son ejercicios. Y no que lo hago porque me causan simpatía, o que no lo hago porque me causan antipatía, sino que lograr el equilibrio en ese punto. ¿Vale? Y ahora, otra recomendación que hace Steiner es hacer los ejercicios en grupos, ¿sí? Entonces, hacer los ejercicios en grupo sería, por ejemplo, hacer el 1 y el 2, el 1 y el 3, y así. Puedo hacerlo en grupos de 3, que sería hacer el 1, el 3 y el 4, el 1, el 2 y el 3, etc. Y hacer en grupos de 3. También en grupos de 4. Entonces, comenzar a, como ya tener una cierta maestría de los ejercicios anteriores, empezar a eh, reordenarlos, ¿sí? Esa es una recomendación que hace directamente Steiner, ¿sí? Ahora,
para que no pase en banda, sí traigo el hecho de que el ejercicio de la armonización es el reconocer si yo he estado presente durante la realización de los ejercicios, ¿sí? Si estoy yo presente en lo que hago. Ese es en realidad el ejercicio de la armonía, ¿bien? Porque trae un regalo bastante particular. La duración de los ejercicios es que son secuenciales, ¿sí? Esto significa que estoy un mes, al menos, prefiero otra vez, al menos un mes con cada ejercicio y agrego el siguiente, sumándolo, ¿sí? Este lo hago. Y llego al siguiente sumándolo. Es decir, el primer mes hago solo el ejercicio de la objetividad, ¿sí? Solo el ejercicio del pensar, que están en orden. Entonces al principio se hace el primer ejercicio, ¿vale? Entonces, hago el dominio de la objetividad, del pensar. Entonces, ese lo realizo durante un mes. Ahora, esto dice Steiner para personas que ya tienen previamente un dominio sobre sí. Es decir, que personas que ya han realizado de alguna manera, de alguna u otra manera, un camino espiritual, un acercamiento a ciertas verdades espirituales. ¿Sí? Que todo camino espiritual serio apunta al ennoblecimiento del propio ser humano. ¿Sí? Apunta a cuestionarte la vida que llevas, a cuestionarte el ser que eres. O sea, un camino espiritual, paso uno, cuestionar todo lo que yo vengo conociendo del mundo. ¿Sí? Si estás en un camino espiritual y no te ha pasado eso, es porque todavía no entras. ¿Sí? Estás de afuera aún. ¿Sí? Entonces, cuando ingresas, comienza el cuestionamiento de todo. Todo tiene que pasar por ti otra vez. ¿Sí? Bueno, no digo otra vez como positivamente, porque puede no haber pasado por ti. ¿Sí? Eh, entonces, la duración es al menos un mes con cada ejercicio y que se agrega. ¿Sí? Entonces, ya el segundo mes, si ya considero que tengo la maestría, entre comillas, así como el dominio del primer ejercicio, entonces le agrego el siguiente. Le agrego el de la voluntad. ¿Vale? Eh, Y así el tercer mes le agrego el siguiente, el cuarto el siguiente, el quinto el siguiente, y el sexto mes agrego el de la armonía. O sea, la claridad del pensar que viene como consecuencia de la realización de ese ejercicio te va a permitir reconocer cuando un pensamiento no lo produces tú y viene producido, ¿sí? Porque una de las cosas que el objeto sea estéril, que sea árido, es el que soy yo el que tiene que producir esos pensamientos, ¿sí? Entonces, comienza un camino en el cual reconozco cuando surgen pensamientos de otro lado y llegan pensamientos, o cuando yo los produzco, ¿sí? Ahora en esto, el pensar, Senelo habla, está en la segunda conferencia del curso de educación especial, donde habla no, tercera conferencia, donde habla de que el pensar es en realidad, el cerebro es en realidad una vasija, ¿sí? El cerebro es como una antena de radio, quizás para decirlo claro, en la cual capta ciertos pensamientos, pero que no los produce. Yo tenía un ejemplo súper claro, que es el de la vasija de leche. Dice, piensen en una vasija de leche, y que esa vasija se rellena de leche. Lo que va a ocurrir con la leche en particular es que va a tomar la forma de la vasija, ¿sí? Entonces, si hay una vasija con una forma amorfa, la leche, por muy pura que sea, va a tomar en su interior una forma amorfa, ¿sí? Entonces dice, la ciencia de año 1923, que hace ese ciclo de conferencia, 1924, 23, dice, la ciencia de hoy cree y busca la leche en la vasija. Realmente absurdo que la leche sea producida por la vasija, ¿sí? Sino que la leche viene de otro lado. Pero hoy día la ciencia busca el origen de la conciencia en el cerebro. Y hace lo mismo. Pero el origen de la conciencia no es en el cerebro, sino que el cerebro refleja.
y capta. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es que el ejercicio de la objetividad te va a permitir reconocer objetivamente en primera instancia cuando yo produzco un pensamiento o cuando viene ese pensamiento preestablecido. Ahora, lo que yo tengo que hacer para cambiar esas creencias es cambiar la vasija. Para eso están los otros ejercicios y está el camino espiritual. Porque el camino espiritual está, digamos, como para decirlo súper simple, tiene dos grandes aristas, ¿sí? De desarrollo. Una es el camino meditativo, que son estos ejercicios que estoy diciendo aquí, y otra es el camino interior, que es la batalla interna que tengo que hacer todo el día, todos los días, ¿sí? 24 horas por segundo, que es el camino interior. Entonces, ambos dos traen como consecuencia una vida extraordinaria, una vida en realidad superior, un ser humano que desarrolla las virtudes superiores, ¿sí? Y que para eso es lo meditativo lo que va a permitir tener las herramientas, pero es el camino interior el que, con el que cuestiono esta creencia, es algo que tengo preestablecido, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, yo que estudié psicoanálisis, por eso, para abordar el psicoanálisis, el inconsciente de otro ser humano, tú tienes que tener digamos, abordado tu propio inconsciente, cosa que es bastante complicada, ¿sí? Entonces tienes que tener desentrañadas las creencias que cualquier ser humano te trae, porque cuando se pone un paciente frente tuyo, cuando se pone un niño frente tuyo, el cerebro, la mente lo primero que hace es producir prejuicios, ¿sí? Y trae, se parece a, entonces debe ser así y ya, ¿sí? Ya sea asociaciones inconscientes. Y trae de acuerdo a lo que ve la otra persona, una imagen previamente establecida. Y eso es lo que es, digamos, es lo que no puede ocurrir, ¿sí? Yo tengo que impedir que se despliegue esa contratransferencia para que entonces haya un camino libre para que el paciente traiga y transfiera lo que viene a transferir. Ya se entiende que la duración es un mes y que de cada ejercicio y que tiene que llevarse a término, ¿sí? Todos los ejercicios tienen que realizarse, si me propongo hacer los ejercicios, durante al menos 6 meses, ¿sí? No cortar el proceso de la realización de los ejercicios. Entonces, para esto sí es, digamos, sugerible calendarizarlos, poner una fecha ya. Ahora está difícil porque viene Año Nuevo, etcétera. Entonces, eh, el calendarizarla de manera de, ya, durante estos 6 meses, sí es para mí posible sostener la realización de los ejercicios, ¿sí? Porque como lo vimos la vez anterior, el que la voluntad la deje a medio camino, deja la puerta abierta para que esa voluntad sea usada por otro, ¿sí? Para quienes ya llevan más tiempo en la antroposofía, puedo decir, esa entidad que usa en particular la fuerza de los ejercicios complementarios de un ser humano que quiere ennoblecerse, se conoce como los asuras, ¿sí? Una fuerza opositora a la evolución de la humanidad y del cosmos, que se llaman los asuras, ¿sí? Bien, ¿me siguen hasta aquí? ¿Soy claro? Entonces, Steiner dice esta frase, que es, el amor a las propias opiniones tiene que desaparecer. Les traje esta frase porque me llama mucho la atención que use la palabra amor. Pues, ¿sí? ¿El amor es eso? Pero Steiner en muchas ocasiones usa la palabra amor y como vínculo, como vinculado a o agarrado a. Entonces, en este sentido, Steiner considera, digamos, en el camino espiritual que el amor no es inherentemente bueno, ¿sí? Sino que yo tengo que dirigir el amor hacia fuentes que produzcan lo bueno, lo bello y lo verdadero. Pero el amor puede estar al servicio de la propia destrucción, ¿sí? Y se sigue considerando amor, aunque también podríamos decir, como mucho más desentrañado, es dependencia, pero bueno, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que lograr el que de a poco ir matando la percepción de quién soy yo, ¿sí? Como la percepción de identidad.
pero esto ya requiere ejercicios más avanzados, que pretendo que los veamos el próximo año, posterior a que veamos el octuple sendero, eh, y que, claro, que son ejercicios ya de gnosis, que son más complejos, ¿sí? Requieren como una fuerza mental mayor. Bien, entonces, ahora tenemos aquí los ejercicios. El pensar es el 1, la voluntad es el 2, el sentir es el 3, la tolerancia es el 4, la receptividad el 5 y la armonía el 6. ¿Sí? Entonces, la tolerancia tiene que ver con el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Díganme si me siguen hasta acá, porque aquí se pone un poco como complicado, pero no es difícil, pero es complicado. ¿Sí? Que es el ejercicio de la tolerancia, el ejercicio 4, va a requerir de el dominio del primer ejercicio y del tercer ejercicio, por sobre todo. ¿Sí? Entonces, veámoslo, el ejercicio de la tolerancia es que yo no obvie lo negativo, sino que reconociendo lo negativo, haga el paso de reconocer y crear qué es lo positivo que hay ahí. ¿Sí? Digo bien crear porque a veces no lo voy a reconocer de inmediato. ¿Sí? Sobre todo si no he comenzado con este ejercicio en mi vida cotidiana. Entonces al principio como que se intuye, ¿sí? No lo tienes del todo claro, se intuye y, y posteriormente va haciendo cada vez más claro, ¿sí? ¿Qué es eso positivo que ya sé ahí? Bien, entonces, el ejercicio de la tolerancia es una sublimación de la voluntad, lo tiene ahí en el opuesto, ¿sí? La voluntad, luego en la tolerancia, y se vinculan y se integran los tres. Ahora, el ejercicio de la receptividad tiene que ver con el primer ejercicio y el segundo ejercicio, ¿sí? De la receptividad que recordemos que es el implicarse más allá, el considerar que aquello que para mí hoy día pareciera imposible, es posible si transformo ciertas condiciones. No se pueden obviar las condiciones, pero sí transformarlas. Hay un principio espiritual que es el iniciado no, ¿cómo es esto? El iniciado no rompe las leyes ni tampoco se somete a ellas. ¿Sí? Entonces, no obvio el hecho de que la vida tiene condiciones, no lo rompo eso. No me creo el cuento de que la vida no tiene condiciones, pero tampoco me someto a las condiciones, ¿sí? Sino que las uso a mi favor, que es lo que hace lo iniciado. Entonces, ¿se comprende esto? Entonces, el ejercicio de la receptividad es una sublimación del sentir. Y el ejercicio de la armonía es una sublimación del pensar. ¿Vale? Y que tienen como consecuencia lo siguiente. Recuerdan que en el pensar, el primer ejercicio de desarrollo es la firmeza, que yo logro confiar en mi pensar y logro sostener un pensamiento firme, sostener una misma idea. Esto para mí llevó muchos años de ejercicio, el hecho de que les pueda ahora hacer una charla coherente y que sea un mismo tema, no lo tenía dado, ¿sí? Diosito no me lo entregó a mí. Mi déficit atencional en cierta medida no me lo facilitó. Y que en realidad fue algo que tuve que lograr a lo largo del tiempo. El sostener un pensamiento y no irme a otros pensamientos. Y si tomaba una rama, volvía al centro. Entonces, y vuelvo al centro. Lo digo con tanta propiedad porque creo sostenerlo, ¿sí? Y que se evidencia en las conferencias, que quizá ilusamente. Ahora, el segundo ejercicio de la voluntad, pero perdón, pensar, sí, trae firmeza. Ahora, el de la armonía, que es el sexto ejercicio, que es la sublimación del pensar, trae la claridad, ¿sí? Del que el todo
¿cómo podría expresarlo simplemente? Que reconoces que en todo hay alguien, que en todo hay una intención. Todo se hace mucho más claro en realidad. Mm. No sé, no sabría cómo decirlo con palabras más simples, pero no tienen la capacidad de reconocer el motivo de lo que yace ahí, ¿sí? El motivo que yace ahí detrás del acontecimiento. Aunque al principio no sea del todo claro, pero sí, no sé cómo decirlo más claro. El segundo ejercicio, el de la voluntad, trae como consecuencia la determinación. ¿Sí? El hecho de que yo me propongo algo en la mañana y lo realizo a la hora que dije que lo iba a realizar sin mirar el reloj y posteriormente confirmo si era la hora cercana o no, y si estaba muy lejos de la hora, me lo propongo nuevamente para una hora siguiente y así hasta que lo realizo, que es el dominio de la voluntad y el dominio del tiempo, como lo vimos en la vez anterior, que tiene que ver con la determinación. ¿Sí? Y que la tolerancia y el dominio de la positividad trae como consecuencia la bienaventuranza, el sentirse agradecido de la vida en la que estoy, aún con todos los acontecimientos horribles que nos ocurran. ¿Sí? Esa fuerza se despierta en el alma y es una fuerza necesaria para continuar en el camino. ¿Sí? El reconocer que en realidad todo mal que acontece en nuestra vida se pone frente a nosotros para, eh, con el propósito de ser redimido, con el propósito de ser liberado de esa fuerza de tormento que trae. ¿Sí? Porque el mal sí existe y tiene una fuerza propia. Existe un mal que está al servicio del bien, que es el mal arquetípico, pero hay un mal que es malo. ¿Sí? Ahora, claro, en la cosmovisión general, todos caen dentro del estatuto del diablo o de Satanás, pero la antroposofía reconoce que en realidad son entidades distintas y apuntan en diferentes direcciones. Estas entidades no son todas la misma. La antroposofía reconoce 4 males diferentes, ¿sí? Y que el enfrentamiento de cada uno es diferente, es un enemigo distinto. Entre comillas, enemigo, porque también es un aliado, te trae algo que de otra manera no enfrentarías, ¿sí? Eh, y bueno, el sentir, que trae la calma, el tercer ejercicio, es decir, el que yo tengo dominio sobre mi propio sentir, trae calma, de que en realidad no se me van a arrancar los cheros del canasto, como se dice, ¿sí? Que voy a lograr dominarlos. Trae calma interior, ¿sí? Que cada situación en realidad para el escenario que creo ansiosamente previo a llegar a la situación, reconozco que tengo fortaleza sobre mí, entonces no voy a imaginar situaciones así que voy a mandar con una embarrada muy grande porque reconozco que tengo dominio sobre mi sentir y la manera en que lo expreso. Entonces, eso trae calma. Y el ejercicio de la receptividad, es decir, que aunque hoy día es imposible esto que quiero lograr, si cambio ciertas condiciones y voy a decir, en mí lo hago posible, entonces eso trae paz a la vida. De que esto que me he propuesto hoy día, lo estoy haciendo, si bien no llego a la altura que quiero llegar, hoy ya lo estoy haciendo, y que es solo cuestión de paciencia, apertura, a llegar a la altura que me he propuesto, eso trae paz como consecuencia. Y que claro, con los mecanismos de defensa que plantean a Freud, eh, claro, nace algo nuevo, en la clínica infantil aparecen estos mecanismos de defensa y que son perceptibles. Recuerdo un psicoanalista que fue con el que más me formé, me dijo, ¿a quién defienden los mecanismos de defensa? Y yo con esa pregunta, mm, el mecanismo de defensa no me defiende a mí. O sea, por ejemplo, si yo tengo una situación muy dolorosa y la reprimo, es un mecanismo de defensa la represión, ¿ya? Y yo lo reprimo. La represión siempre falla. Entonces va a volver eso que reprimí, pero sintomatizado. Entonces va a volver amplificado. Para quienes ya conozcan la antroposofía, reprimir es entregarle alimento al dragón, a la sombra, como dejar guardado en el estante algo, que no tengo la valentía aún de abordar o la fuerza de abordar sí, o la potencia de abordarlo aún, lo guardar en un estante y eso alimenta el dragón. Y luego ataca desde las sombras con más fuerza porque lo estoy alimentando. Digo, para la gente que ya conoce antroposofía.
Entonces, claro, cabe la defensa, cabe la pregunta, perdón, de ¿a quién defienden los mecanismos de defensa? Porque los mecanismos de defensa no me defienden a mí. Y en esto tenemos que reconocer que en realidad la psicología en general estudia una parte del ser humano, ¿sí? Estudia el cuerpo anímico del ser humano, estudia la sensibilidad del cuerpo sensible, el alma humana, ¿sí? Ahora va a depender de la postura psicológica. Por ejemplo, los cognitivos conductuales estudian la personalidad, que es algo mucho más pequeño que el alma humana, es una parte pequeña del alma humana. Y mucho de la psicología se convirtió en el estudio de la personalidad. Entonces yo ahí dije, no puedo continuar un camino de la psicología como hoy día está planteado ortodoxamente, porque ese no es el ser humano. Y ahí fue como llegué a la psicología antroposófica. ¿No? Ahora, no voy a negar que la cognitivo conductual tiene bastantes herramientas súper concretas que sirven, sobre todo para el TOC, las crisis de pánico, que son como herramientas concretas y como de manual que sirven. Entonces la pregunta, ¿a quién defienden los mecanismos de defensa? Y los mecanismos de defensa defienden al yo cotidiano. Los mecanismos de defensa defienden a la estructura. Los mecanismos de defensa no te defienden a ti. Defienden al otro, los mecanismos de defensa, para decirlo lacanianamente. ¿Sí? Defienden el status quo y que nada se mueva. Entonces los mecanismos de defensa en realidad son un problema. ¿Sí? Y efectivamente los mecanismos de defensa son algo que tenemos que enfrentar. Eh, no podemos permitir que se activen y que hagan lo que quieren porque además lo hacen automáticamente. En todo lo que se hace automáticamente, ya para quienes conocen más de antroposofía, están las fuerzas arimánicas. ¿Sí? Ariman, que también en lo cristiano se traduce como Satanás. Las fuerzas arimánicas son fuerzas que se realizan automáticamente, que intervienen en la voluntad. Entonces, como que suprimen la voluntad. Y los mecanismos de defensa tienen esa función, que vienen a suprimir la voluntad para traer calma y status quo, pero lo hacen a costa de algo. Todo lo que el mundo espiritual te da, te lo cobra. La cuestión es que no sabes cuál es el pago que estás haciendo. Excepto hay una fuerza que no cobra. En este nivel no voy a decir cuál es esa fuerza, sí. Y no voy a nombrar su nombre para que no se presten confusiones, pero ya hay gente que lo sabe ya. No voy a decir quién es. Pero esa entidad no te cobra. Y es la única en el mundo espiritual que no cobra. Todas las demás te cobran. La cuestión es con qué moneda estás pagando. ¿Sí? Eh, entonces, claro, los mecanismos de defensa pagas con tu voluntad. Entonces, que la armonización, a ver, ¿cómo va a decirlo claro? ¿Sí? Armonizar requiere no es prejuicio, requiere la previa, requiere la condición previa de que tiene que haber disarmonía, ¿sí? Para armonizar algo tiene que haber disarmonía. Entonces la disarmonía viene dada por la dualidad en particular, ¿sí? Existe el bien y el mal. Entonces chocan entre ellos, existe la luz y la sombra, y chocan entre ellos, y se tienen que armonizar ambas. Y la armonía viene como un tercer lugar, ¿sí? Entonces, creo que una frase lo puede hacer más fácil. Buda lo decía así: tan nefasto es que te sientas triste por un insulto como que te alegres por un cumplido. Porque en ninguna de las dos está lograda la armonía, sino que apuntan aún a las fuerzas de la sensibilidad, a las fuerzas del cuerpo astral, de ir hacia lo simpático y alejarse de lo antipático. Entonces la armonía es un ejercicio yoico, ¿sí? Es un ejercicio de la organización del yo, en donde reconoce ya, una vez realizados los ejercicios y con cierto dominio de los ejercicios, reconoce lo que me producen internamente. Reconozco que me producen internamente la realización de estos ejercicios, y la armonía pasa por el hecho de eh, despojarlos de su cualidad inherente, de su valor inherente. Es decir, despojarlos de que este me produce simpatía y este me produce antipatía. Y realizar el ejercicio suprimiendo, voy a decir, esa tendencia natural del alma humana. ¿Sí? No sé si te amplía un tantito más la concepción, pero claro,
Cuando ya tengas hecho ejercicios, te vas a dar cuenta que te despierta algo interiormente, ¿sí? Porque el ejercicio de la armonía es un puente para los ejercicios gnósticos, que son los que son más complejos, que tienen que ver ya con los Rosacruz, con un camino más avanzado, que tienes que empezar a suprimir cosas interiormente, ¿sí? Como por voluntad. Hay que empezar a suprimir el sentimiento que te produjo algo. Tienes que empezar a suprimir la imagen que tienes de ti. Entonces, eso ya es un elemento más avanzado del camino. Requiere tener entereza en los ladrillos básicos de la vida para poder realizar esos ejercicios, porque si no son demasiado descompensatorios, ¿sí? Son demasiado desarmonizantes ese estilo de ejercicio. Por eso requiere un dominio de la vida práctica. Se lo dije la vez anterior. Los ejercicios no son ejercicios para meditar y que la vida siga igual. Los ejercicios son para transformarme y a través de transformarme, transformar la vida que llevo, ¿sí? Diría, me transformo transformando la vida que llevo. O sea, el amor va a requerir que yo reconozca que detrás de todo lo malo existe un fin superior bueno y que para mí eso sea verdad. No porque me la creí que era verdad, sino porque lo reconocí. Todos esos regalos que cada ejercicio va a traer me va a acercar a que logre sostener una verdad tan grande como la verdad que es el amor, ¿sí? Mucho más allá de lo que nosotros comprendemos por lo que es amor, que lo asociamos al tiro a la pareja o a la sexualidad, ¿sí? O a la familia. ¿Bien? Bien. Entonces, voy a hacer el verso. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, ser nacido eterno, no te puede seguir. Muchas gracias.